Miré mi teléfono con incredulidad. Mi madre acababa de llamarme, invitándome a cenar en casa de mis padres. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos y años desde que los había visitado. Soy Donna, tengo 32 años y soy la oveja negra de mi familia. O al menos eso es lo que ellos piensan. Creciendo, siempre fui la segunda mejor. Mi hermana menor, Melissa, era la niña dorada que no podía hacer nada mal. Era más bonita, más encantadora y tenía esa manera de hacer que todos la amaran, especialmente nuestros padres. No es que fueran crueles conmigo, simplemente la preferían claramente a ella. El recital de danza al que no podían asistir porque estaban demasiado ocupados, de alguna manera encontraban tiempo cuando era el turno de Melissa. Las calificaciones. Promedio que me ganaban sermones, de alguna manera se convertían en está haciendo su mejor esfuerzo cuando venían de mi hermana. Suspiré, dejando mi teléfono en la encimera de la cocina. El mármol se sentía frío bajo mis dedos, un pequeño lujo en el apartamento del que nunca les había hablado. ¿Por qué me había llamado mamá ahora? ¿Qué querían? Bien, murmuré, para mí misma. Iré. Una semana después me detuve frente a la modesta casa suburbana de mis padres. Deliberadamente me vestí con sencillez. Jeans, una blusa simple y joyas mínimas. Nada que indicara que era algo más que la gerente media, con problemas económicos que ellos pensaban que era. Respirando profundamente, toqué el timbre. Papá abrió la puerta. Donna, pasa, pasa. Su bienvenida parecía genuina pero distraída. Tan pronto como entré en la sala de estar, vi por qué. Melissa estaba presidiendo desde el sofá, con la atención de mamá y papá, completamente enfocada en ella mientras gesticulaba salvajemente, contando alguna historia sobre un drama en su lugar de trabajo. Hizo una pausa a mitad de la frase cuando me vio, sin que su perfecta sonrisa vacilara. Oh, la hija pródiga regresa, dijo, con su voz destilando una falsa dulzura. Mamá se puso de pie de un salto. Donna, cariño, estamos tan contentos de que hayas podido venir. Me abrazó brevemente y luego regresó inmediatamente a su lugar junto a Melissa. Me acomodé en un sillón frente a ellos, observando cómo los ojos de Melissa escaneaban mi atuendo con un desprecio apenas disimulado. Me encanta ese look de tienda de segunda mano, dijo sonriendo con suficiencia. Gracias, respondí simplemente. No todas necesitamos etiquetas de diseñador para sentirnos bien con nosotras mismas. Papá se aclaró la garganta. Bueno, Donna, tu madre ha preparado una cena encantadora. Debería estar lista en unos 20 minutos. Mantuvimos una conversación incómoda hasta que mamá anunció que la cena estaba lista. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor, la misma de mi infancia, papá sirvió vino para todos. Melissa inmediatamente comenzó a contar historias sobre su trabajo en una firma de marketing. Prácticamente me rogaron que me hiciera cargo de la cuenta Johnson, estaba diciendo. Dijeron que yo era la única que podía manejarla. Eso es maravilloso, cariño. Mamá sonrió radiante, estirándose para darle una palmadita en la mano. Papá se volvió hacia mí repentinamente. ¿Y qué hay de ti, Donna? ¿Sigues en la misma empresa? ¿Qué era? ¿Asistente de gerente? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Sigo en Berkshire Financial. Sí, Melissa bufó. Dios, Don, ¿has estado allí qué? ¿8 años ya? La mayoría de las personas habrían ascendido a tu edad. Quiero decir, yo he sido promovida 3 veces en 4 años. Podía sentir mi mandíbula tensándose. Si tan solo supieran que había sido directora financiera de Berkshire durante los últimos 3 años, que solo mi bonificación anual era más que el salario anual de Melissa, que había aparecido en la lista 40 menores de 40 de Business Weekly el año pasado. Pero no lo sabían porque nunca habían preguntado, nunca se habían preocupado lo suficiente como para mantenerse al día con mi vida. En lugar de corregirla, simplemente sonreí. No todos tienen tu impulso, Mel. Oh, su talento, añadió mamá, sirviéndole a Melissa otra porción de puré de papas. La conversación continuó en esta línea durante toda la cena. Melissa presumía de su impresionante salario, sus celosos compañeros de trabajo y sus próximas vacaciones en Hawái. Mis padres se lo creían todo, haciendo preguntas de seguimiento y llenándola de elogios. Ni una sola vez me preguntaron algo significativo sobre mi vida. He estado ahorrando para Hawái durante meses, decía Melissa. Pero cuando ganas buen dinero no es tan difícil. Me lanzó una mirada de suficiencia. Suena maravilloso, dije, apartando mi plato. Pero probablemente debería irme. Reunión temprano mañana. Gracias por la cena, mamá. Me puse de pie, recogiendo mi bolso. Mamá me acompañó a la puerta mientras Melissa y papá permanecían en la mesa. Fue bueno verte, cariño, dijo, dándome una palmada en el hombro. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en el centro, no podía quitarme la sensación de que había algún motivo oculto para mi invitación. Fuera lo que fuese, me alegraba estar regresando a casa. De vuelta en mi espacioso apartamento, me quité los zapatos y me serví una copa de vino decente, no la porquería barata que servían mis padres. Justo cuando me estaba acomodando en mi balcón con vista a la ciudad, mi teléfono sonó. Un mensaje de Melissa. Espero que no estés muy deprimida por tu triste vida, hermanita. No todos pueden ser exitosos, supongo. No te preocupes, te enviaré una postal desde Hawái. Miré el mensaje durante un largo momento y luego estallé en carcajadas. Si ella supiera. Cerré el mensaje sin responder y tomé otro sorbo de mi vino, mirando las luces parpadeantes de la ciudad desde mi lujoso apartamento en el piso 20.
28. No siempre tuve una relación tan extraña con mi familia. Cuando era muy pequeña, antes de que naciera Melissa, las cosas eran diferentes. Tengo vagos recuerdos de mi padre lanzándome al aire, de mi madre leyéndome cuentos antes de dormir. Pero todo cambió cuando llegó Melissa. Cuando yo tenía 4 años. Era la bebé perfecta. Rara vez lloraba, siempre sonriendo, con esos grandes ojos azules que parecían encantar a todos los que la miraban. Para cuando cumplí 10 años, el patrón estaba claro. Melissa era especial, y yo simplemente estaba allí. Intenté todo para ganarme su aprobación. Me uní a todos los clubes, estudié hasta la medianoche, me ofrecí como voluntaria los fines de semana. En la secundaria fui la mejor estudiante, capitana del equipo de debate y editora del anuario. Pero cuando di mi discurso de graduación, escaneando la audiencia en busca de los rostros orgullosos de mis padres, sus asientos estaban vacíos. Habían llevado a Melissa a su competencia de danza. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que nada de lo que hiciera sería suficiente, así que dejé de intentar impresionarlos y comencé a vivir para mí misma. Obtuve una beca completa para Princeton, me gradué con honores y conseguí un trabajo en Berkshire Financial. En 5 años estaba dirigiendo mi propio equipo. Hace 3 años fui ascendida a directora financiera, y nunca les conté nada de esto. Fui sacada de estos recuerdos por el sonido de mi teléfono. Era mamá otra vez. Dudé antes de contestar. Hola, estamos organizando una reunión familiar el próximo sábado. Todos estarán allí. La tía Carol, el tío Jim, tus primos. Nos gustaría que vinieras. Fruncí el ceño. ¿Cuál es la ocasión? Oh, solo una reunión familiar. Hay algo especial que anunciar. Su voz era deliberadamente vaga. Debería haber dicho que no. Cada instinto me decía que me mantuviera alejada, pero la curiosidad me ganó. Está bien. ¿A qué hora? A las 4:00. Y Donna, trata de vestirte apropiadamente. Colgué, hirviendo de ira. ¿Apropiadamente? Como si normalmente me presentara en harapos. Llegó el sábado y me quedé en mi vestidor, deliberando. Finalmente elegí un vestido negro, simple. Chanel, aunque solo lo sabrías si reconocieras la sutil costura y la calidad de la tela. Para el ojo inexperto parecía modesto, pero costaba más que el salario mensual de Melissa. Cuando llegué a la casa de mis padres, los autos alineaban la entrada. Reconocí el sedán de la tía Carol y la camioneta del tío Jim. Respirando profundamente entré. ¡Donna!, exclamó la tía Carol, atrayéndome a un abrazo. Han pasado años. Mírate, toda crecida y con un aspecto tan sensato. Forcé una sonrisa. También es bueno verte, tía Carol. Durante los siguientes 15 minutos, hice pequeñas charlas con parientes que apenas recordaba. Todo mientras observaba a mis padres y a Melissa acurrucados en una esquina, susurrando y ocasionalmente mirando en mi dirección. Fuera cual fuera este anuncio, claramente estaban emocionados por ello. Mamá finalmente llamó a todos a la mesa del comedor, que había sido extendida para acomodar a los aproximadamente 15 miembros de la familia presentes. Una vez que todos estuvimos sentados con platos de comida, se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. Los hemos reunido a todos aquí hoy por una razón especial. Comenzó radiante. Melissa tiene algunas noticias maravillosas para compartir. Melissa se puso de pie, aclarándose la garganta dramáticamente. Hace 2 semanas, anunció con su voz goteando satisfacción. Compré mi propio apartamento en Westridge Heights. La habitación estalló en aplausos. Westridge Heights era, de hecho, una de las áreas más agradables de la ciudad, aunque lejos de ser la más prestigiosa. Es un hermoso apartamento de 2 habitaciones, continuó Melissa. Mamá y papá ayudaron con el pago inicial, por supuesto. Les lanzó un beso que recibieron con sonrisas radiantes. ¿Cuándo es la fiesta de inauguración?, gritó el primo Brian. Melissa sonrió afectadamente. Oh, aún no he decidido. Todavía estoy haciendo que todo sea perfecto. Sonreí para mis adentros, tomando un sorbo de agua. Bien por ella. Era un buen logro, incluso si necesitaba la ayuda de nuestros padres. Mamá de repente se volvió hacia mí, su voz inusualmente alta. Donna, ¿no has felicitado a tu hermana? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Melissa soltó una risita. Probablemente solo esté celosa. No todo el mundo puede permitirse una propiedad en este mercado. Mis padres intercambiaron sonrisas de complicidad. Luego mamá, asegurándose de que todos pudieran oírla, dijo: bueno, pasará mucho tiempo antes de que Donna pueda igualar este logro. La propiedad inmobiliaria es para aquellos con carreras reales. La mesa quedó en silencio, todos observando mi reacción. Esperaban vergüenza, tal vez lágrimas o tartamudeos excusantes. En cambio, me reí, una risa genuina y espontánea. En realidad, dije, compré mi lugar hace 2 años. La sonrisa de Melissa vaciló. ¿Un condominio, quieres decir? ¿O una casa adosada? Tomé otro bocado de comida, masticando lentamente, haciéndolos esperar. No, es un apartamento. 4 habitaciones, unidad de esquina con terraza envolvente en Lakeside Tower. Jadeos alrededor de la mesa. Lakeside Tower era la dirección más exclusiva de la ciudad. Eso es imposible, balbuceó Melissa. Eres una gerente media. No podrías permitirte ni un armario de escobas en Lakeside. Me limpié los labios con una servilleta. He sido directora financiera en Berkshire durante 3 años. Mi salario y bonificaciones son cómodos. La conmoción en sus rostros no tenía precio. El tenedor de papá resonó en su plato. ¿Directora financiera?, repitió. ¿Por qué no nos lo dijiste?
Miré fijamente a sus ojos. Ninguno de ustedes preguntó jamás. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Luego la expresión de mamá de repente se suavizó. Cariño, esas son noticias maravillosas. ¿Cuándo tendrás tu inauguración de casa? Nos encantaría ver este apartamento. Tuve mi inauguración hace 2 años. Respondí con calma. ¿Con amigos? La sonrisa de mamá se endureció. La cara de Melissa se había vuelto de un interesante tono rojizo. El resto de mis parientes me miraban con un interés recién descubierto, como si me vieran por primera vez. El tío Jim levantó su copa. Bueno, felicitaciones, Donna. Ese es un gran logro. Otros murmuraron su acuerdo, mientras mis padres y Melissa permanecían en un silencio aturdido. A medida que continuaba la cena, noté cómo de repente todos querían hablar conmigo, preguntarme sobre mi trabajo, mi vida. Personas que apenas me habían reconocido durante años, ahora estaban pendientes de cada una de mis palabras. No me quedé mucho tiempo después de mi revelación. El ambiente se había vuelto insoportable. Mis parientes repentinamente adulándome, Melissa enfurruñada en un rincón, y mis padres alternando entre el shock y un inquietante afán por reconectarse. Presenté mis excusas después del postre, citando una reunión temprano por la mañana. Pero mañana es domingo, protestó mamá, siguiéndome hasta la puerta. Los mercados globales no duermen, respondí, lo cual no era completamente falso. Tenía una llamada con nuestra oficina de Tokio, pero no hasta la tarde. El viaje a casa fue extrañamente liberador. Durante años había ocultado mi éxito de ellos, en parte por despecho, en parte porque su opinión había dejado de importarme hace mucho tiempo. Ahora que la verdad estaba al descubierto, me sentía extrañamente ligera, pero también cansada. Mi apartamento me dio la bienvenida con su familiar comodidad. Me quité los tacones y me desplomé en el sofá de mi sala de estar, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. La revelación en la cena se repetía en mi mente, y de repente todo encajó. La invitación a cenar al azar la semana pasada, la reunión familiar de hoy, todo tenía sentido ahora. Habían querido mostrar el logro de Melissa y, por contraste, destacar mis supuestos fracasos. Habían reunido a toda la familia para presenciar mi humillación. En su lugar, habían terminado viéndose ridículos, y ahora estaban luchando por adaptarse a esta nueva realidad donde yo no era la decepción de la familia. Todavía estaba procesando esto cuando mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Primero mi padre, luego mi madre, luego Melissa. Lo silencié y encendí una película. Lo que sea que quisieran decir podía esperar hasta la mañana. Cuando finalmente revisé mi teléfono al día siguiente, tenía 17 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto. La mayoría eran variaciones de "llámanos inmediatamente" y "necesitamos hablar". Los ignoré todos y continué con mi rutina dominical: yoga, brunch con amigos y preparación para la semana laboral que se avecinaba. Para la noche, los mensajes habían adquirido un tono más urgente. Finalmente, apareció un extenso mensaje de texto de mamá. Donna, necesitamos hablar contigo. Tu padre y yo hemos pensado mucho en esto. Siempre hemos apoyado financieramente a Melissa porque pensamos que tú estabas luchando demasiado como para pedirte ayuda. Ahora que sabemos que te está yendo tan bien, creemos que, como familia, todos deberíamos apoyarnos mutuamente. Melissa está teniendo problemas con sus pagos de hipoteca. Como su exitosa hermana, seguramente podrías ayudar. Llámanos de inmediato. Miré el mensaje con incredulidad y luego comencé a reír tan fuerte que casi dejé caer mi teléfono. La audacia era impresionante. Después de años de negligencia y favoritismo, después de intentar humillarme frente a toda la familia, ahora esperaban que rescatara a su niña dorada. Escribí una respuesta. No estoy interesada en discutir esto. Querían avergonzarme ayer y ahora están pidiendo mi ayuda. Por favor, no me contacten de nuevo sobre este asunto. Pude ver los 3 puntos apareciendo y desapareciendo mientras mamá comenzaba y detenía su escritura varias veces. Finalmente, estás siendo egoísta, Donna. Esto es lo que hace la familia. Si te niegas, estás eligiendo excluirte de esta familia. Piensa cuidadosamente sobre esto. No me molesté en responder. En cambio, me serví una copa de vino. Había una extraña sensación de finalidad. Un capítulo de mi vida cerrándose. Dolía, pero menos de lo que esperaba. A la mañana siguiente, en el trabajo, me sumergí en informes trimestrales y reuniones presupuestarias. Ser directora financiera de una importante empresa me mantenía lo suficientemente ocupada como para empujar el drama familiar al fondo de mi mente. A mediados de semana, casi había olvidado todo el asunto. Entonces mi asistente llamó a mi oficina. Señorita Williams, hay 2 personas en recepción que insisten en verla. Dicen que son sus padres. Me congelé, con la mano suspendida sobre el teclado. Diles que estoy en una reunión. Dijeron que esperarán todo el tiempo que sea necesario. Suspiré sopesando mis opciones. Dame 5 minutos, luego hazlos pasar. Rápidamente ordené mi escritorio y enderecé la chaqueta de mi traje. Cuando mis padres entraron, sus expresiones eran una mezcla de asombro y determinación mientras observaban mi oficina de esquina con sus amplias vistas. Bonito lugar, dijo papá, sus ojos deteniéndose en los premios y certificados expuestos en mi credenza. Gracias. ¿En qué puedo ayudarlos? Mantuve mi tono profesional como si fueran cualquier otro visitante inesperado. Mamá dio un paso adelante. Donna, necesitamos discutir la situación de Melissa. Está luchando con sus pagos de hipoteca y con tu éxito financiero. No, interrumpí firmemente. No voy a pagar la hipoteca de Melissa. La cara de papá enrojeció. Escucha aquí, jovencita. La familia ayuda a la familia. Tu madre y yo ¿Siempre han qué? Pregunté en voz baja. ¿Siempre han estado ahí para mí? ¿Siempre me han apoyado por igual?
¿Siempre han aparecido en mis momentos importantes? Intercambiaron miradas incómodas. Eso es diferente, dijo mamá. Melissa necesitaba más atención, era más sensible, y ahora necesita más dinero y de repente soy familia otra vez. Negué con la cabeza. No me consideraron familia cuando se perdieron mi graduación de secundaria, o cuando olvidaron mi ceremonia de graduación universitaria, o cualquiera de las docenas de cumpleaños y días festivos que pasé sola. Estás siendo ridícula, espetó papá. Somos tus padres. Biológicamente sí, pero dejaron de actuar como padres hace años. Me puse de pie, señalando el fin de nuestra reunión. Tengo trabajo que hacer. La expresión de mamá se endureció. Si nos das la espalda ahora te arrepentirás. La familia es todo lo que tienes al final. Tengo amigos que han sido más familia para mí de lo que ustedes jamás fueron. Presioné el intercomunicador. Nancy, por favor, acompaña a mis visitantes a la salida. Mientras se iban, papá se volvió. Estás cometiendo un terrible error, Donna. Esto no ha terminado. La puerta se cerró detrás de ellos y me hundí en mi silla, con las emociones arremolinándose. Parte de mí quería llorar, pero una parte más fuerte se sentía aliviada, como si finalmente hubiera extirpado algo tóxico de mi vida. Me sumergí en el trabajo durante las siguientes semanas, extendiendo mis horas y asumiendo proyectos adicionales. Si mis colegas notaron algún cambio en mi comportamiento, fueron lo suficientemente profesionales como para no mencionarlo. Rechacé invitaciones para tragos después del trabajo y brunch de fin de semana, prefiriendo la soledad de mi apartamento o la distracción de largas carreras a lo largo del paseo fluvial. Entonces, casi un mes después de la confrontación en mi oficina, mi teléfono sonó con un número desconocido. Hola, respondí con cautela. Donna, soy la tía Carol. Me relajé ligeramente. La tía Carol siempre había sido la menos crítica de mis parientes, aunque nunca habíamos sido particularmente cercanas. Hola, tía Carol. ¿Qué pasa? Pensé que deberías saber lo que está pasando, dijo, su voz bajando como si tuviera miedo de que la escucharan. Tus padres le están diciendo a todo el mundo que eres una persona terrible. Dicen que te negaste a ayudar a tu hermana a pesar de que nadas en dinero, y ahora están luchando para hacer los pagos de su hipoteca. Me reí secamente. Déjame adivinar. Mamá ha tomado turnos extra y papá está trabajando los fines de semana. Exactamente. ¿Cómo lo supiste? Porque esa es la narrativa que quieren. Pobres padres trabajadores sacrificándolo todo por su hija en apuros, mientras la egoísta y rica se niega a ayudar. La tía Carol dudó. Entonces, ¿es cierto lo de no ayudarlos? Sí, es cierto. No voy a pagar la hipoteca de mi hermana. ¿Puedo preguntar por qué? Suspiré caminando por mi sala de estar. Tía Carol, ¿recuerdas mi graduación de secundaria? Por supuesto. Fuiste la mejor estudiante. Tu discurso fue encantador. Mis padres no estaban allí. Fueron al recital de danza de Melissa. Tampoco vinieron a mi graduación universitaria, ni cuando conseguí mi primer ascenso, ni mi segundo. Ni siquiera sabían que me habían nombrado directora financiera, hasta que se los dije en esa cena. Durante años me han tratado como si fuera invisible, a menos que necesitaran algo con qué comparar a Melissa. Hice una pausa, con la garganta apretada, y ahora, de repente, están interesados en mi vida, solo porque piensan que puedo resolver sus problemas. La línea estuvo silenciosa por un momento. No me di cuenta, dijo finalmente la tía Carol. Sabía que Melissa recibía más atención, pero no sabía que era tan malo. Solo pensé que debería saber lo que están diciendo. Gracias por avisarme. Lo aprecio. Después de colgar, vagué hasta mi balcón y miré el horizonte de la ciudad. ¿Estaba siendo insensible? Tal vez. Pero años de negligencia emocional me habían enseñado a protegerme. Mis padres habían tomado su decisión hace mucho tiempo, eligiendo repetidamente a Melissa sobre mí. Ahora podían vivir con las consecuencias. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Abriendo mi laptop, reservé unas vacaciones de 3 semanas en Europa, algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. París, Roma, Barcelona. Visitaría museos, comería en restaurantes increíbles y no pensaría en absoluto en el drama familiar. Mientras finalizaba las reservas, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. Tu hermana fue despedida ayer. Ahora definitivamente no puede hacer sus pagos de hipoteca. Si no ayudas, perderá su apartamento. ¿Es eso lo que quieres? Miré el mensaje, negando con la cabeza ante la manipulación. Escribí de vuelta. Lo que quiero es que todos ustedes manejen sus propios problemas como adultos. Me voy de vacaciones por 3 semanas. Por favor, no me contacten de nuevo. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Luego hice lo mismo con los números de mi padre y Melissa. Era drástico, pero necesario. No podía avanzar si seguía siendo arrastrada de vuelta a su drama. El día antes de mi vuelo, almorcé con mi amigo más cercano, Tara. Nos conocimos en la universidad y ella había sido mi roca a través de cada logro profesional y crisis personal. Entonces, ¿realmente los estás cortando? Preguntó mientras nos acomodábamos en nuestro bistró favorito. Ya lo hice, respondí, extendiendo mi servilleta sobre mi regazo. Bloqueé sus números y le dije a seguridad en el trabajo que no los dejaran entrar de nuevo. Bueno, revolvió su té helado pensativamente. ¿Estás bien con eso? Siguen siendo tu familia. ¿Lo son? Miré por la ventana. Se supone que la familia te apoya, se interesa por tus logros, aparece cuando importa. Nunca han hecho nada de eso. Al día siguiente, mientras abordaba mi vuelo a París, me sentía más ligera de lo que había estado en años. El asiento junto a mí estaba vacío, un pequeño lujo en un vuelo largo. Me acomodé, abrí mi libro y me preparé para el despegue. Justo cuando las azafatas estaban cerrando las puertas, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Era de una dirección desconocida, pero la línea de asunto decía de papá. Dudé, luego lo abrí. Donna, tu madre y yo estamos decepcionados por tu comportamiento infantil. Bloquear nuestros números, negarte a discutir asuntos familiares. No es así como te criamos. Melissa está luchando, y como su hermana, tienes la responsabilidad
responsabilidad de ayudar. Hemos tenido que recurrir a nuestros ahorros de jubilación para cubrir su hipoteca este mes. ¿Es esta realmente la hija que criamos? ¿Una mujer egoísta que pone vacaciones de lujo por encima de las necesidades familiares? Piensa en tus acciones mientras estás gallivantando por Europa. Borré el correo electrónico sin responder y luego puse mi teléfono en modo avión. Los motores rugieron a la vida y pronto estábamos ascendiendo por encima de las nubes. Debajo de mí, la ciudad se hizo cada vez más pequeña hasta que fue solo un punto y luego nada en absoluto. Durante 3 semanas me sumergí en arte, historia y cultura. Caminé por las calles de París al amanecer, vi la puesta de sol desde una playa de Barcelona y comí helado junto a la Fontana de Trevi. Tomé cientos de fotos, pero no compartí ninguna en las redes sociales, donde mi familia podría verlas. Estos momentos eran solo para mí. En mi última noche en el extranjero, sentada en un pequeño café en Roma, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojada. El dolor seguía ahí, un dolor sordo debajo de mis costillas, pero el ardiente resentimiento se había desvanecido. Mis padres y Melissa habían tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. Todos estábamos viviendo con las consecuencias. Cuando regresé a casa, bronceada y renovada, mi apartamento se sentía aún más como un santuario. En mi encimera de la cocina había una pila de correo, facturas, revistas y una postal de Tara, que había ido a Seattle para una conferencia. Nada de mi familia. Desempaqué, pedí comida para llevar y me instalé en mi balcón con una copa de vino. Era libre, no solo financieramente, sino emocionalmente. El camino por delante era solo mío para elegir, sin la carga de expectativas y viejas heridas. Levanté mi copa al cielo nocturno y sonreí por seguir adelante. 2 meses después de mi regreso de Europa, la vida había caído en una rutina tranquila. Me sumergí en mi trabajo, comencé a tomar clases de pintura los sábados y amplié mi círculo social, haciendo un esfuerzo consciente por conocer personas nuevas. Había una sensación de ligereza en mí que no había experimentado en años. Una tarde de viernes estaba en una reunión con el consejo directivo cuando Nancy, mi asistente, me entregó una nota discreta. Su hermana está en recepción, dice que es urgente. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Mi primer impulso fue rechazarla, pero algo en la palabra urgente me detuvo. Nunca había sido una persona cruel, y a pesar de todo, Melissa seguía siendo mi hermana. Discúlpenme un momento, le dije al consejo. Por favor, continúen sin mí. Volveré en breve. Mientras caminaba hacia recepción, preparé mentalmente mis defensas. Probablemente era otra táctica para conseguir dinero, alguna emergencia, fabricada que requería mi chequera. Sin embargo, cuando vi a Melissa, me detuve en seco. Estaba pálida, con círculos oscuros bajo los ojos y notablemente más delgada. Su ropa, normalmente impecable, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. ¿Melissa?, pregunté, genuinamente preocupada. ¿Qué sucede? Ella levantó la mirada y por primera vez en años no vi desprecio en sus ojos. Vi miedo. Donna, su voz se quebró. Lo siento mucho por aparecer así. No sabía a quién más acudir. La llevé a una pequeña sala de conferencias vacía, lejos de oídos curiosos. ¿Qué pasa? Perdí el apartamento, dijo, las palabras saliendo en un susurro. Y he estado viviendo en mi auto por 3 días. Mamá y papá, ellos también están teniendo problemas. No pueden ayudarme. Me quedé en silencio, procesando esta información. Parte de mí quería sentir satisfacción, una especie de justicia poética. Pero viéndola así, reducida y vulnerable, esos sentimientos se desvanecieron. ¿Qué sucedió exactamente?, pregunté. Durante la siguiente hora, Melissa me contó todo. Después de perder su trabajo, no pudo encontrar otro con un salario comparable. Las facturas se acumularon. Nuestros padres habían agotado sus ahorros, tratando de ayudarla. Ahora todos estaban en problemas económicos. Siempre pensé que eras la afortunada, dijo mirando por la ventana. Tenías libertad. Yo siempre sentí que tenía que ser perfecta, que tenía que ganar su amor y aprobación continuamente. Era exhaustivo. Me sorprendió su perspectiva. Mientras yo crecía envidiando su posición privilegiada, ella me envidiaba a mí. ¿Por qué viniste a mí?, pregunté finalmente. Después de todo lo que ha pasado, porque siempre fuiste la fuerte, dijo simplemente. La que podía manejar cualquier cosa. Incluso cuando éramos niñas, yo sabía eso. Te odiaba por ello, pero también te admiraba. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, tomé una decisión. Puedes quedarte en mi apartamento, dije. Tengo una habitación de invitados que no uso. No es permanente, pero te dará tiempo para recuperarte y buscar trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso? Después de cómo te he tratado. Eres mi hermana, respondí, y todos merecemos una segunda oportunidad. Era extraño tener a Melissa en mi espacio. Los primeros días fueron incómodos, ambas caminando de puntillas alrededor de la otra, años de resentimiento y competencia creando una barrera invisible entre nosotras. Pero gradualmente, algo cambió. Comenzamos a hablarnos realmente, probablemente por primera vez en nuestras vidas adultas. Descubrí que Melissa era inteligente y divertida cuando no estaba tratando de demostrar su superioridad. Ella descubrió que yo no era la ratón de biblioteca aburrida que siempre pensó que era. Una noche, después de una cena compartida y 2 botellas de vino, finalmente abordamos el elefante en la habitación. ¿Por qué nunca les dijiste a mamá y papá sobre tu éxito?, preguntó Melissa, acurrucada en el extremo opuesto del sofá. Miré mi copa, considerando la pregunta. Al principio fue por orgullo herido. Quería que se dieran cuenta por sí mismos, que se interesaran lo suficiente como para preguntar. Luego, con el tiempo, se convirtió en una especie de experimento. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que alguno de ustedes notara que no era la perdedora que pensaban que era. Melissa asintió lentamente. Siempre supe que eras inteligente. Creo que eso me asustaba. Yo era la bonita, la
sociable. Esas eran mis únicas cartas. Si también eras exitosa, ¿qué me quedaba a mí? No era una competencia, Mel, dije suavemente. Para mí lo era, confesó. Siempre sentí que tenía que ser mejor que tú para merecer el amor de mamá y papá. Es agotador ser la favorita, ¿sabes? Un día eres perfecta, al siguiente eres una decepción. Por primera vez vi claramente la dinámica enfermiza que nuestros padres habían creado. Habían atrapado a Melissa tanto como a mí, solo de manera diferente. ¿Has hablado con ellos?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No desde que perdí el apartamento. Están molestos conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué? Por fallar, dijo simplemente. El fracaso no es una opción en la familia Matthews, ¿recuerdas? A menos que seas tú, en cuyo caso es lo esperado. Nos reímos ante la amarga verdad de eso, y algo se aflojó entre nosotras. A la mañana siguiente, ayudé a Melissa a revisar su currículum. Tenía habilidades sólidas en marketing y comunicaciones, pero su currículum estaba plagado de exageraciones y medias verdades. Lo reescribimos juntas, enfatizando sus logros reales, que eran bastante impresionantes por sí solos. En 2 semanas, consiguió una entrevista con una agencia de publicidad respetable. En un mes, había aceptado una oferta, con un salario menor que su trabajo anterior, pero en una empresa con mejor reputación y más oportunidades de crecimiento. Vivir con mi hermana me enseñó mucho sobre mí misma. A pesar de mis años de resentimiento, descubrí que todavía había partes de mí que anhelaban una conexión familiar. También aprendí que el perdón no era tanto para ella como para mí. Al soltar el enojo que había albergado durante tanto tiempo, me sentí más ligera. Una tarde, después de que Melissa se hubiera mudado a su propio lugar, un apartamento modesto pero agradable que podía permitirse sin ayuda, me encontré pensando en nuestros padres. No los había visto ni hablado con ellos desde aquella confrontación en mi oficina, casi 6 meses atrás. Recogí mi teléfono y dudé. ¿Valía la pena? ¿Era posible reconstruir algo a partir de los escombros de nuestra relación? Respiré profundamente y marqué el número que había bloqueado hacía tanto tiempo. Mi madre respondió al tercer timbre, su voz cautelosa. ¿Donna? Hola, mamá, dije. He estado pensando, ¿tú y papá querrían venir a cenar este fin de semana a mi apartamento? Melissa también estará aquí. Hubo un largo silencio. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Después de todo este tiempo, porque la vida es corta, respondí. Y porque tal vez es hora de que nos conozcamos como adultos, sin expectativas ni comparaciones. Solo 4 personas compartiendo una comida y quizás comenzando de nuevo. Otro silencio y luego, nos encantaría venir. No esperaba milagros. Sabía que una cena no borraría décadas de daño, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que podría, con tiempo y esfuerzo, parecerse a una familia real. El día de la cena llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había cocinado todo el día, no para impresionar, sino porque descubrí que me encantaba cocinar, otra pasión que había descubierto en mis años de independencia. Melissa llegó primero, con una botella de vino y un ramo de flores. Para la hostess, dijo con una sonrisa nerviosa. ¿Están aquí ya? Todavía no, respondí, colocando las flores en un jarrón. ¿Estás bien? Creo que sí, dijo, sirviéndose una generosa copa de vino. Es extraño, ¿no? Los 4 en la misma habitación sin un propósito oculto o una agenda. Completamente extraño. Estuve de acuerdo. El timbre sonó exactamente a las 7. Respiré profundamente y abrí la puerta. Mis padres estaban allí, vestidos formalmente y con expresiones cautelosas. Sostenían una pequeña planta en maceta. Para tu hogar, dijo mi padre, extendiéndola. Tu madre la eligió. Es hermosa, dije, aceptándola. Por favor, pasen. Su asombro ante mi apartamento era palpable. Observaron todo, desde la vista hasta los muebles, con ojos muy abiertos. Donna, esto es... Mi madre se detuvo, aparentemente sin palabras. Impresionante, terminó mi padre. Realmente te has hecho un lugar para ti misma aquí. Gracias, dije, guiándolos hacia la sala de estar donde Melissa esperaba. Lo hice. La cena fue incómoda al principio, llena de charlas superficiales y temas seguros. Pero mientras comíamos, algo comenzó a cambiar. Mi padre habló de su próxima jubilación con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Mi madre mencionó que había comenzado a pintar, cumpliendo un sueño de toda la vida que había postergado para criar a una familia. Melissa habló de su nuevo trabajo con un entusiasmo genuino, orgullosa de sus logros reales en lugar de exageraciones. Y cuando me preguntaron sobre mi carrera, respondí honestamente, compartiendo tanto mis desafíos como mis éxitos. No fue una noche perfecta. Hubo momentos incómodos, viejos patrones que amenazaban con emerger, pero también hubo algo nuevo, un respeto mutuo tentativo, un reconocimiento de que todos éramos adultos complejos con nuestras propias fortalezas y debilidades. Cuando la velada llegaba a su fin, mi madre se detuvo en la puerta. Tu padre y yo hemos estado hablando, pensando realmente sobre cómo hicimos las cosas cuando ustedes eran niñas. Mamá, no tenemos que hacer esto ahora, comencé, pero ella levantó una mano. No, necesito decir esto. No fuimos justos contigo, Donna. Te colocamos en una caja y nunca te permitimos salir de ella. Y a ti, Melissa, te pusimos en un pedestal, imposible de mantener. Les fallamos a ambas, de diferentes maneras. Mi padre asintió, su rostro sombrío. Queríamos lo mejor para ustedes, pero en lugar de eso las enfrentamos una contra la otra. Lo siento. Las palabras que había anhelado escuchar durante décadas finalmente llegaron, y descubrí que mi
respuesta no era de triunfo o validación, sino de un tranquilo alivio. Gracias por decir eso, respondí simplemente. Significa mucho. Después de que se fueron, Melissa se quedó para ayudarme a limpiar. Bueno, eso fue algo, dijo secando un plato. Sonreí. Sí, lo fue. ¿Crees que algo cambiará realmente? Preguntó, la duda clara en su voz. No lo sé, respondí honestamente, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de descubrirlo. En los meses siguientes, nuestra familia comenzó el lento proceso de reconstrucción. No fue fácil ni lineal. Hubo retrocesos, momentos en que los viejos patrones resurgían, cuando las heridas antiguas se abrían de nuevo. Pero también hubo progreso. Mamá y yo comenzamos a tomar clases de pintura juntas. Papá me pidió consejos financieros para su jubilación, un reconocimiento tácito de mi experiencia. Melissa y yo establecimos una tradición de cenas mensuales, alternando entre nuestros apartamentos. Un año después de aquella cena reveladora, recibí una llamada inesperada. Era mi jefe, el CEO de Berkshire Financial. Donna, dijo, su voz inusualmente animada. Tengo noticias interesantes. Acabamos de adquirir una firma más pequeña en Chicago. Necesitamos a alguien fuerte para dirigir la transición y luego quedarse como directora de operaciones. Pensé en ti inmediatamente. Mi mente daba vueltas. Era una promoción significativa, un paso importante en mi carrera. También significaba mudarme a una nueva ciudad, lejos de la vida que había construido. ¿Puedo pensarlo? Pregunté. Por supuesto, pero no esperes demasiado. Es una oportunidad única. Esa noche, invité a Melissa a cenar. Le conté sobre la oferta, mis dudas y excitación. Deberías tomarla, dijo sin dudarlo. Es perfecto para ti. ¿Pero qué hay de nosotras? ¿De nuestra familia? Finalmente estamos arreglando las cosas. Melissa tomó mi mano a través de la mesa. Donna, has pasado toda tu vida colocando las necesidades de los demás antes que las tuyas, o reaccionando contra eso. Esta vez, toma la decisión solo para ti. Si es lo que realmente quieres, lo haremos funcionar. Chicago no está tan lejos. La miré, mi hermana pequeña, que de alguna manera había crecido más sabia de lo que yo había notado. ¿Cuándo te volviste tan perceptiva? Pregunté. Ella se rió. Aprendí de la mejor. Ahora ve a llamar a mamá y papá. Querrán saberlo. Para mi sorpresa, mis padres reaccionaron con entusiasmo genuino. No había celos ni comparaciones, solo orgullo. Te lo has ganado, dijo mi padre. Siempre supe que llegarías lejos. No señalé la falsedad de esta afirmación. En cambio, acepté el espíritu de sus palabras, el orgullo tardío pero sincero. 3 meses después, me encontraba en mi nuevo apartamento en Chicago, desempacando cajas. Mi teléfono sonó. Era una videollamada grupal de mis padres y Melissa. «Queremos ver el nuevo lugar», exclamó mamá, su rostro llenando la pantalla. «Haz un recorrido para nosotros». Mientras caminaba por mi nuevo hogar, mostrándoles cada habitación, me di cuenta de algo. El camino hacia la sanación no era lineal ni perfecto. Nuestra familia nunca sería un ejemplo de postal de armonía perfecta. Aún habría momentos de tensión, malentendidos y viejos dolores que resurgirían. Pero había algo nuevo entre nosotros: honestidad, respeto y la voluntad de vernos como realmente éramos, no como los roles que nos habían sido asignados. Este fin de semana tengo que ir a Nueva York por trabajo, dije mientras terminaba el recorrido. Pero el próximo mes me encantaría que todos vinieran a visitarme. Puedo mostrarles la ciudad. Me encantaría, dijo Melissa. Nunca he estado en Chicago. A nosotros también nos gustaría, añadió papá. Será una linda reunión familiar. Sonreí ante esas palabras. Reunión familiar. Por primera vez, no provocaban ansiedad o resentimiento. En su lugar, sentí una tranquila aceptación. Esa noche, parada en la ventana de mi nuevo apartamento, mirando las luces de Chicago, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta aquí, desde la niña invisible que anhelaba reconocimiento hasta la mujer que había encontrado su propio camino, con o sin la aprobación de su familia. El pasado no podía cambiarse. Las heridas de la infancia habían dado forma a quién era yo, para bien o para mal, pero el futuro todavía estaba por escribirse, y ahora tenía algo que nunca había tenido antes: la libertad de definir mis relaciones en mis propios términos. Levanté mi copa al horizonte de la ciudad. Por los nuevos comienzos, murmuré. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era Melissa. «Orgullosa de ti, hermana mayor. Siempre lo he estado, incluso cuando era demasiado estúpida para admitirlo. Disfruta Chicago, te lo mereces». A veces, el perdón no viene en grandes gestos o disculpas dramáticas. A veces llega silenciosamente, en pequeños momentos de verdad y conexión, en mensajes de texto a medianoche y videollamadas dominicales, en el lento desmantelamiento de viejos muros que ya no sirven a nadie. Mi historia con mi familia no había terminado. De muchas maneras, apenas estaba comenzando, pero esta vez todos estábamos escribiéndola juntos, con los ojos abiertos y corazones más sabios. Y yo, la niña invisible que se convirtió en una mujer fuerte, finalmente había aprendido la lección más importante: que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias o títulos de trabajo, sino en la capacidad de amar y ser amada, de perdonar y comenzar de nuevo. Mientras Chicago dormía a mi alrededor, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en casa.